somático y sus fibras se originan en dos núcleos situados en la parte baja de la médula oblongada y superior de la médula espinal. Algunos autores solo aceptan las fibras procedentes del núcleo espinal como auténticas y consideran las procedentes del núcleo vulvar como un desprendimiento del nervio vago. Sus fibras se entrecruzan con ramos del plexo cervical para dar inervación a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. El nervio hipogloso es un nervio motor cuyas fibras se originan en la médula oblongada y tiene su origen aparente en múltiples raicillas a lo largo del surco preolivar. Su función fundamental es inervar la musculatura de la lengua, pero participa también, junto a ciertos ramos del plexo cervical, en la inervación de músculos del cuello, formando el asa del hipogloso. Es importante que en el estudio independiente se precisen las relaciones existentes entre el plexo cervical y algunos nervios craneales, como aparece representado en el esquema. En los nervios craneales que hemos estudiado, pudimos constatar la presencia de fibras aferentes conectadas a receptores, donde surgen potenciales de acción que se transmiten a los centros superiores en los que se elabora la respuesta, así como de fibras eferentes que los conducen a los órganos efectores. Este impulso atraviesa más de una neurona, entre las que se establece una relación funcional denominada sinapsis. Entonces, ¿qué se entiende por sinapsis? Las sinapsis son estructuras especializadas donde se establece una relación de contigüidad mediante la cual se transmite información de una neurona a otra célula excitable. En su constitución, las membranas celulares nunca se ponen en contacto, por lo que no debemos en ningún momento hablar de relación de continuidad, sino de contigüidad. Existen diversos criterios para la clasificación de la sinapsis. A continuación expondremos algunos de ellos. De acuerdo con los tipos de células que participan, pueden ser neuroneuronales, neuromusculares y neuroepiteliales. Por el tipo de transmisión, químicas y eléctricas. Teniendo en cuenta los efectos que producen en la membrana postsináptica, pueden ser excitatorias o inhibitorias, y, de acuerdo con las características de las superficies que participan, pueden ser simétricas y asimétricas. Considerando nuestros intereses y debido a su franco predominio en el sistema nervioso humano, estudiaremos en detalle la sinapsis neuroneuronal de tipo química. Una sinapsis, considerada desde el punto de vista morfofuncional, consta de tres componentes. La neurona o proceso neuronal de donde parte la señal es el elemento presináptico. La neurona que recibe la señal es el elemento postsináptico y la hendidura sináptica entre los elementos presináptico y postsináptico. El elemento presináptico o terminal presináptica tiene dos estructuras importantes. Las vesículas sinápticas, que contienen una sustancia transmisora que cuando se vacía en la hendidura sináptica excita unas veces e inhibe otras a la neurona postsináptica, y las mitocondrias, que proporcionan ATP, que aporta energía necesaria para la síntesis de nuevas cantidades de la sustancia transmisora. En el elemento postsináptico, la membrana de la neurona postsináptica contiene gran cantidad de proteínas receptoras. Estos receptores tienen dos componentes importantes. Un componente de fijación que sobresale fuera de la membrana y se asoma a la hendidura sináptica, donde se une el neurotransmisor, y un componente ionóforo que hace todo su recorrido atravesando la membrana hasta el interior de la neurona postsináptica. El proceso de la transmisión sináptica se inicia con la llegada de la despolarización a la terminal presináptica, debido a la propagación de un potencial de acción a lo largo del axón de la neurona presináptica. Esta despolarización determina la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, que están situados en la membrana presináptica. La entrada de calcio a través de estos canales produce un aumento de la concentración intracelular de este ion, lo que desencadena la fusión de un número de vesículas sinápticas con la membrana presináptica, liberándose hacia la hendidura sináptica el neurotransmisor contenido en las vesículas. Este difunde a través de la hendidura y se une a las proteínas receptoras situadas en la membrana postsináptica.
Esta unión da lugar a un cambio conformacional en la molécula receptora, que consiste en la apertura de un canal permeable a los iones, denominado canal ionóforo. La apertura de estos canales implica un cambio en la permeabilidad de la membrana postsináptica, que genera una corriente iónica y un cambio de potencial de membrana de la neurona postsináptica. Este cambio de potencial se llama potencial postsináptico y es el elemento final de la respuesta postsináptica. Este potencial puede ser excitatorio o inhibitorio. Cuando la activación de los receptores genera la apertura de canales de sodio o de calcio, se originan potenciales postsinápticos excitatorios, los cuales, de acuerdo con su magnitud, darán lugar a potenciales de acción que se propagarán a lo largo de la membrana postsináptica. Obsérvese en esta imagen cómo disminuye la negatividad interna, originándose una despolarización sin inversión de carga, cuyo gráfico se muestra en la parte inferior. Por otra parte, cuando la activación de los receptores de la membrana postsináptica produce la apertura de canales de cloruro y potasio, se genera un potencial postsináptico inhibidor. Estos iones se mueven a favor del gradiente de concentración, originando un aumento de la negatividad interna, según pueden apreciar en la imagen. Observen su representación gráfica en la parte inferior. En este caso, se produce una hiperpolarización, por lo que la membrana se hace menos excitable. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria depende no solo del tipo de neurotransmisor, sino también del tipo de receptor de membrana postsináptica al cual éste se une. Cuando el potencial postsináptico excitatorio sea lo suficientemente grande, se alcanza el umbral de descarga y se produce el potencial de acción en el cono axónico. Sin embargo, si se producen varios potenciales postsinápticos de intensidad inferior a la del umbral de descarga, en terminales situadas en áreas separadas de la membrana, entonces se suman sus efectos y se produce el potencial de acción. Este fenómeno recibe el nombre de sumación espacial del potencial postsináptico. Pero si se producen descargas sucesivas de potenciales postsinápticos en una sola terminal presináptica con la rapidez suficiente, se pueden sumar sus efectos de la misma manera que cuando son terminales espaciadas. Este fenómeno se conoce con el nombre de sumación temporal. Ambos potenciales postsinápticos, excitatorio e inhibitorio, pueden sumarse tanto espacial como temporalmente. Como ya vimos, a una neurona pueden llegar varias informaciones a la vez mediante múltiples sinapsis. Sin embargo, dicha neurona solo puede transmitir una sola información a través de su axón. Esta información contiene a todas las recibidas sin que se pierda ninguno de sus componentes, mediante un proceso de integración que se produce a nivel del cono axónico. A continuación, se resumen las características de la transmisión sináptica. El impulso nervioso solo se propaga de la terminal presináptica a la membrana postsináptica. La conducción del impulso se retrasa debido al periodo de tiempo mínimo necesario para que tengan lugar todos los fenómenos que garantizan la transmisión. Cuando una sinapsis se estimula repetidamente a gran velocidad, el neurotransmisor se agota, produciéndose la llamada fatiga sináptica. Esta característica constituye un mecanismo protector del sistema nervioso. La transmisión sináptica se modifica tanto por cambios del medio como por efectos de fármacos. Así tenemos que la acidosis deprime intensamente la actividad neuronal en general y la transmisión sináptica en particular. La alcalosis, por su parte, las aumenta. La hipoxia disminuye la excitabilidad de la sinapsis. Algunos fármacos, como la cafeína, la teofilina y la estricnina, aumentan la excitabilidad de la sinapsis, mientras que los anestésicos la disminuyen. Todos estos aspectos deben ser profundizados siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. La sinapsis neuromuscular fue abordada en los contenidos de Morfofisiología 1. Esta es muy similar tanto estructural como funcionalmente a la sinapsis neuroneuronal. No obstante, presenta características diferenciales, por lo que les recomendamos seguir las orientaciones del CD para establecer una comparación entre ambas. Teniendo en cuenta los aspectos fundamentales tratados durante la actividad,
podemos plantear, a modo de resumen general, las siguientes conclusiones. Los nervios craneales difieren entre sí por sus características morfofuncionales particulares. Los nervios primero, segundo y octavo están formados totalmente por fibras aferentes y por ello son sensitivos. Los nervios tercero, cuarto, sexto, 11º y 12º están formados por fibras eferentes y son motores, mientras que los nervios quinto, séptimo, 9º y 10º están formados por fibras aferentes y eferentes y son mixtos. Los nervios craneales tercero, cuarto y sexto participan en la motricidad ocular y tienen un trayecto común. El trigémino, aunque tiene en su constitución solamente fibras sensitivas y motoras somáticas, conduce hacia ciertas glándulas de la cara fibras motoras autónomas aportadas por los nervios séptimo y noveno. Los nervios séptimo, noveno y 10º son mixtos y además de fibras sensitivas y motoras somáticas contienen fibras motoras autónomas. Este componente adquiere su mayor relevancia en el nervio vago. Los nervios accesorio e hipogloso se combinan con fibras del plexo cervical para inervar músculos del cuello. La transmisión sináptica es un proceso que posibilita el paso de información entre dos células excitables, por lo que no queda limitada a zonas restringidas del sistema nervioso. Durante el proceso de transmisión sináptica química entre los elementos que forman parte de la sinapsis, se produce, al igual que en los receptores, codificación de la información al surgir los potenciales postsinápticos. En la actividad de hoy hemos tenido un acercamiento significativo a las características morfofuncionales de la sinapsis neuroneuronal, así como las de los nervios craneales y sus diferencias con los nervios espinales. Estos contenidos son muy importantes para su futura práctica profesional, por lo que debe seguir las orientaciones de sus profesores y del CD de la asignatura, para que puedan asimilar adecuadamente los mismos. Con este contenido concluimos el estudio del sistema nervioso periférico. En la próxima actividad comenzaremos el estudio del sistema nervioso central, lo cual es de gran interés por la repercusión que sus lesiones tienen en la salud de la sociedad moderna. Iniciaremos su estudio por la médula espinal. Nos despedimos con una obra de arte de la cultura mesoamericana que sirve para reafirmar nuestra identidad latinoamericana a partir de las creaciones de las civilizaciones aborígenes.